Estimadas autoridades, doctor Ernesto Vega, director de Escuela de Medicina Universidad Finisterra, doctora Pool, directora de carrera de Medicina Universidad Finisterra, doctor Tomás Regueira, director de posgrado e investigación Universidad Finisterra. Expositores, colaboradores y asistentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Soy Macarena Fernández, estudiante del segundo año de Medicina y uno de los directores de este curso. En nombre de la Escuela de Medicina de la Universidad Finisterra y de la Academia Científica de Estudiantes de Medicina de nuestra universidad, les damos la más cordial bienvenida y expresamos a ustedes un sincero agradecimiento por su interés en nuestro curso Patologías Frecuentes y Urgencias Médico-Quirúrgicas. Las especialidades médico-quirúrgicas como traumatología, urología, dermatología, oftalmología y otorrinolaringología son áreas de la medicina que combinan tanto el tratamiento médico como quirúrgico para el manejo de sus patologías. Dentro de ellas existen entidades clínicas muy prevalentes y otras que son consideradas urgencias, las cuales frecuentemente se presentan en la práctica clínica, no solo de los médicos especialistas, sino también de los médicos generales, internos y estudiantes de medicina durante su periodo de formación. Es fundamental conocer los aspectos más relevantes de cada una de estas patologías, más prevalentes dentro de cada especialidad, ya que con ello el personal médico podrá manejar de manera oportuna y adecuada algunas situaciones clínicas a las que se enfrenten. Junto con lo anterior, el conocimiento y la aplicación de estas competencias toma relevancia en el desempeño tanto en instancias teóricas como clínicas durante pregrado y posgrado. Este curso tiene como finalidad que el estudiante interno o médico general aumente su capacidad diagnóstica y terapéutica al momento de enfrentarse a una patología médico-quirúrgica, ya sea en el servicio de urgencias, en la atención ambulatoria u hospitalaria. Estimada audiencia, muy buenas tardes. Mi nombre es Pedro Palza, soy interno de Medicina y director del curso. En nombre de todo el equipo organizador, es un honor para nosotros estar conectados junto a todos ustedes en esta instancia que corresponde a la ceremonia de inauguración de nuestro curso. Estamos profundamente agradecidos de todos los que han hecho posible este gran proyecto, en particular a las autoridades de nuestra escuela por su incondicional apoyo. Muchas gracias a los doctores Ernesto Vega, Cristina Pool y Tomás Regueira, quienes a continuación nos entregarán algunas palabras de bienvenida para dar inicio a estas 5 semanas de intenso aprendizaje académico. Dejo con ustedes, en primer lugar, al doctor Vega. Doctor, le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, Maca, y a todo el equipo de soporte que está permitiendo esta inauguración, ya muy bonita con el video inicial muy claro y profesional. Sobre todo como director de una escuela de medicina, lo importante es guiar y tener la visión de qué actividades son las que nos pueden permitir acercarnos a nuestros propósitos como escuela. Y nuestros propósitos fundamentalmente son la excelencia y el desarrollo de la excelencia y dar la oportunidad al desarrollo de la excelencia, junto con el desarrollo de un espíritu y una humanidad como propósito formativo y de una conciencia social y de responsabilidad. Cursos como estos, tan bien organizados, que están enfocados a, además, patología muy prevalente y con urgencias muy claves y claras de ser manejadas por un médico general, hacen que sea parte de nuestros propósitos y, por lo tanto, apoyar a la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina es fundamental para que como escuela lo logremos nuestros propósitos. ¿Bien? Tenemos, por los datos que nos han dado los directores del curso, más o menos 950 personas inscritas de diversas universidades. Este es un curso transversal, también nacional e internacional, y por lo tanto de un éxito importante. Además de un libre acceso, porque ha sido un curso gratuito, cosa que es súper importante para lograr realmente dar acceso igualitario a las oportunidades, ¿bien? Y eso ha sido también muy interesante para nosotros. Por otra parte, agradecer también a nombre de la dirección de escuela a los 20 expositores que nuevamente también con un fin fundamentalmente formativo y sin ningún otro anhelo han permitido o van a permitir que esto sea posible. Destacar dentro de esos 20 expositores que 8, el 40%, son docentes de nuestra escuela de medicina y fundamentalmente también tenemos un 20% de egresados de la escuela de medicina, como por ejemplo la doctora Berrío, que gentilmente se han dado el tiempo, particularmente un día feriado, para poder iniciar este curso.
y eso son un 20% de los docentes de este curso. Por lo tanto, muy contento, se hace escuela, y no nos queda nada más que darles la bienvenida y agradecer que estas casi 500 personas que vemos presentes a distancia estén participando de este evento. Así que muchas gracias por la invitación, Pedro, y éxito en estas 5 semanas que van a ser muy fructíferas. Gracias. Perfecto, doctor. Muchas gracias por sus palabras. A continuación seguiremos con la doctora Pool. Doctora, le cedo la palabra. Muchas gracias, Pedro. Al igual que el doctor Vega, agradecer inicialmente la invitación que nos hicieron para estar presente en esta primera parte de la introducción y la bienvenida al curso. Saludar inicialmente a los miembros de la Academia Científica de Estudiantes de Medicina UFT y al comité organizador de este curso. Agradeciendo, como les decía, la oportunidad de estar en la jornada inaugural. Y en particular a los directores del curso, Macarena Fernández, que es una estudiante de segundo año, y Pedro Palza, que es parte de nuestros internos de séptimo año, así como a todos los colaboradores que integran la Academia Científica de Estudiantes, que están distribuidos desde primero a sexto año, con un fuerte contingente, digamos, de primero y segundo año, lo cual es destacable también, porque tienen un camino interesante por recorrer en esta área. Felicitarlos como ASEM por esta iniciativa. Sabemos lo que implica la organización, la gestión de un evento de esta magnitud. El doctor Vega ya lo destacó, y yo les deseo mucho éxito. Me sumo también a la bienvenida para cada uno de los asistentes del curso. Tenemos invitados tanto nacionales como internacionales, sean estudiantes de pregrado o médicos generales en ejercicio, y también el agradecimiento y la bienvenida a todos los docentes expositores. En general, como academia científica de estudiantes de medicina, la función es fomentar las actividades científicas extracurriculares entre los estudiantes durante la formación de pregrado. Yo siempre he destacado la función que cumple la ASEM dentro de la formación del pregrado. Creo que es interesante que estudiantes dispongan de su tiempo para desarrollar sus propias potencialidades, pero a la vez también formar parte de un equipo que va atrayendo a estudiantes que logran desarrollar actividades paralelas a su formación de pregrado. Por supuesto que contando siempre con el apoyo de docentes y directivos que permiten concretar estos proyectos. Y también quisiera destacar en este momento la función que realizan los estudiantes de medicina en general en distintas organizaciones estudiantiles, que con mucho entusiasmo destinan parte de su tiempo a la gestión de actividades y espacios de bien común, que apoyan y fortalecen también la integración y la identidad de ellos mismos y sus compañeros con la casa formadora y con sus carreras. Esto uno lo ve en general en las diferentes universidades. Es una certeza, digamos, que ocurre así en todas. Siempre van a haber estudiantes que son un poco más inquietos en eso, y a través de estas actividades van desarrollando, como les decía, no solo sus propios intereses, sino que también contribuyen a fomentar el trabajo en equipo, al desarrollo de liderazgos, espíritu de escuela y la solidaridad con sus pares. Yo espero sinceramente que esta jornada sea de provecho para todos y cada uno de sus participantes. Realizarán una revisión de los aspectos teóricos y prácticos con un enfoque clínico de patologías frecuentes y urgencias en las especialidades médico-quirúrgicas que Pedro ya las mencionó. Hablamos un poquito de lo que se venía, de la evaluación que van a tener al final, de la certificación que van a tener en este curso, y yo por lo mismo deseo que, si bien se les viene un curso intenso y desafiante, les deseo éxito a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Perfecto, doctora Pool. Muchas gracias igualmente por sus palabras. A continuación, seguiremos con el doctor Regueira. Doctor Regueira, le cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias, Macarena, por la invitación a participar de esta inauguración. Muy brevemente decir que a mí una alegría, una gran alegría, desde que
desde que, bueno, me tocó participar en el COVID, en la respuesta nacional a COVID, darnos cuenta de la cantidad de brechas que hay, brechas de conocimiento, brechas de oportunidad de aprender, digamos. Así que es una tremenda alegría constatar cómo hoy, un día feriado, hay más alrededor de 500 conectados con ganas de aprender, ¿cierto? Y con ganas de ser mejores, con ganas de atender mejor a sus pacientes, de capacitarse y de buscar la excelencia. Así que en ese sentido, una tremenda alegría este curso que nos decía Ernesto Vega, director de escuela, un curso gratuito, y que por lo tanto busca con desinterés que todos seamos mejores para bien de nuestros pacientes. Y en segundo lugar, y muy brevemente, quiero también resaltar el rol de los organizadores, Pedro, Macarena y colaboradores. Como decía también la doctora Pool, no deja de ser interesante como algunos podemos abarcar un poco, otros un poco más, y finalmente aquellos que son capaces de preocuparse no solo de sí mismos, sino de más personas, son capaces de generar estos cambios, ¿no es cierto? Así que mucha alegría por el compromiso que ustedes tienen, no solo con ustedes mismos y su formación, sino con la formación de los demás. Y eso es algo tremendamente valioso y yo lo aplaudo acá. Nada, desear que sea un curso excelente, así va a ser seguramente, agradecer a todos los profesores que también desinteresadamente van a presentar y van a compartir lo que saben, todas las cosas que uno no solamente puede leer, sino que están en la práctica profesional y que uno transmite con tanto cariño. Una gran alegría y nada, Pedro y Maca, muchas gracias y que salga todo muy bien. Perfecto, doctor. Muchas gracias por sus palabras. Luego de estas bellas y estimulantes palabras de nuestras autoridades, agradecemos por su participación y quisiéramos ahora dejar con ustedes a nuestra primera expositora, quien da inicio a las clases del curso y al módulo de oftalmología, que es la doctora Valentina Berríos Dols. La doctora Berríos es egresada de nuestra universidad y realizó su formación de posgrado en oftalmología en la Universidad Nacional de Trujillo, Perú. Además, cuenta con la subespecialidad en córnea y cirugía refractiva de la Asociación para Evitar la Ceguera de la Universidad Autónoma de México y también con la subespecialidad en cirugía de catarata en el Agar Walls Eye Hospital de Chennai, la India. Actualmente, la doctora se encuentra realizando actividades de estudio e investigación científica en el mismo centro. Su línea de investigación está relacionada con el tratamiento del queratocono avanzado con segmentos de anillo corneales intrastromales. Dejamos con ustedes a la doctora Berríos con la primera clase de esta sesión que corresponde al tema de patología palpebral y orbitaria. Muchas gracias, doctora Berríos, por su asistencia. Le cedo la palabra. El auditorio es todo suyo. Gracias, Pedro. Gracias a todos los presentes y un honor para mí estar presente en este curso. Avísame si se está viendo mi pantalla. ¿Se está viendo, doctora? ¿Ahí lo puedes ver? Se ve la presentación, perfecto. Okay. Bueno, buenas tardes para allá a todos. Gracias por la invitación y estoy feliz de poder compartir con ustedes algo de lo que he aprendido en este último tiempo. Y recordar básicamente que el enfoque de esta charla es aterrizar un poco los conceptos que tenemos en oftalmología muy vagos y que como médicos generales, ya sea en práctica, digamos, diaria o solamente en concepto, necesitamos reforzar, ya que nos pueden sacar de uno que otro apuro. Entonces, como primer tópico va a ser el ámbito de patología palpebral y orbitaria. Para introducirnos en este aspecto, con esta foto quiero simbolizar las glándulas de Moll y Zeiss que se encuentran en la parte anterior del párpado, y luego tenemos las glándulas de Meibomian que se encuentran en la parte posterior. Estas glándulas van a ser claves en el Doctora, disculpe. desempeño. Sí. Disculpe, es que no está avanzando la diapositiva. Se quedó la presentación. Ahí no Ahora sí, ahí pasó, ahí avanzó. ¿Y ahí sí me ves? Ahí.
Ahí se ve la diapositiva, patología palpebral. ¿Y ahora? Ahí sigue la misma. Ahí, ¿qué estás viendo? Ahí se ve la diapositiva patología palpebral. ¿Y un esquema? ¿Una foto esquemática? Sí, y una imagen. ¿Y ahora? Y ahí avanzó a patología palpebral, orzuelo y chalacio. Ok. Entonces, como estaba diciendo en la diapositiva anterior, el conocer la ubicación de estas glándulas nos va a permitir acercarnos más al diagnóstico de las patologías que vamos encontrando. Entonces, de los cuales quiero mencionarles, que son patologías bastante frecuentes que vemos en la práctica diaria, es el orzuelo y el chalacio, que solemos confundirlo. Entonces voy a tratar de hacerlo lo más práctico posible para poderlo dividir. Entonces, el primer punto que me gustaría mencionar es la presentación del cuadro. El orzuelo es un cuadro agudo. Inicialmente, el paciente va a referir que lo presenta hace menos de 48 horas, con un intenso dolor y con otros síntomas que vamos a ver a posterior. En cambio, el chalacio es un cuadro mucho más crónico, más larvado, y que el paciente principalmente se queja por un cuadro más algo estético, más que sintomático. Ahora, ¿dónde se produce cada una de ellas? Vamos a tener el orzuelo externo, que va a estar presente en las glándulas de Say-Simon, y el interno, que es el que se genera en las glándulas de Meiboom. Y el chalacio es únicamente en las glándulas de Meiboom. Ahora, ¿por qué se produce cada una de ellas? El orzuelo se produce a raíz de una infección y o obstrucción de estas glándulas, a diferencia del chalacio, que es una colección estéril, producto de una obstrucción de las glándulas de Meiboom. ¿Qué hacer entonces si se nos presenta con médicos generales estas dos patologías? En el caso del orzuelo, podemos dar tratamiento inicial. ¿Qué vendría siendo el tratamiento inicial? Antibióticos tópicos de mediano espectro. Principalmente educar al paciente, porque los pacientes generalmente piensan que el orzuelo se pueden ellos manejar en casa, solamente pasando el anillo caliente o poniendo bolsitas de té. Es súper importante que eduquemos al paciente en que estas acciones no van a generar ningún cambio positivo, por el contrario pueden empeorar el cuadro. El tratamiento inicial es dar antibióticos tópicos, y acá es súper importante el manejo de los esteroides tópicos. Por lo general, estas patologías, al ser abrasivas, pueden tener algún tipo de daño colateral corneal. Por lo tanto, no podemos utilizar, sin haber hecho la evaluación apropiada de la superficie ocular, iniciar el uso de esteroides. ¿Qué pasa con el chalacio? Desde el punto de vista del médico general, si tenemos una sospecha al menos, o la confirmación diagnóstica del chalacio, es importante explicar al paciente qué es lo que se le va a hacer dependiendo del tiempo de evolución que lleve. Si el paciente ha tratado por más de 2 a 3 semanas con tratamientos previos, eso definitivamente no va a ceder y debemos derivar al oftalmólogo. Por lo tanto, dependiendo de cuándo el paciente tenga la lesión y cuánto a tamaño y a duración, es cuando vamos a derivar. En cuanto al seguimiento, va a depender. Si el paciente inicialmente vemos que presenta orzuelo, no está acompañado de fotofobia, no presenta algún otro síntoma aparte del dolor y del enrojecimiento local, si iniciamos corticoides, no debemos verlo más allá de las 48 horas del inicio. ¿Por qué? Porque al no estar seguros que tenemos una alteración corneal, debemos evaluar que no se esté generando algún otro tipo de alteración. En el caso del chalacio, como el tratamiento es quirúrgico, va a tener que ser sí o sí un seguimiento con oftalmólogo como postoperatorio. Eso en cuanto a orzuelo y chalacio. ¿Okay?
Lo que sigue ahora es otra patología bastante frecuente a nivel palpebral, que es la blefaritis. Sabemos que la blefaritis es la inflamación se conoce como coloquialmente la inflamación de las pestañas. Pero ¿qué es lo que ocurre en la blefaritis? Acá tenemos distintos signos y síntomas que nos van a formar un cuadro multifactorial en el cual podemos tener presentes diferentes etiologías, ya sea alteraciones dermatológicas, factores externos o bien alguna infección por parásitos. Esto nos va a determinar y nos va a orientar hacia el tratamiento adecuado. Entonces, en la primera foto vemos, por ejemplo, este paciente que, si se fijan, tiene obstrucción de las glándulas penianas, por lo cual ahí se le está haciendo compresión de la glándula para extraer su contenido. En la segunda tenemos una atrofia de las mismas, vemos con cambios y telangiectasias en el borde, y esto nos está hablando de algún signo de etiología dermatológica. Y por último, estos son los conocidos como collaretes palpebrales y que nos orientan a una etiología parasitaria. Entonces, dependiendo de dónde esté localizada la blefaritis, la vamos a dividir en anterior, posterior o marginal, ¿no? Dependiendo las características que encontremos. Si tenemos anterior y posterior, es importante las compresas tibias y la limpieza de pestañas. Eso como base en la blefaritis. Explicar al paciente que no es una patología que tenga cura, sino que es una patología que conlleva un tratamiento permanente. Si estamos en presencia de demodex, debemos hacer la limpieza de pestaña igualmente y el tratamiento antiparasitario adecuado, lo mismo con psoriasis palpebral, en el cual se debe retirar mecánicamente. En cuanto al tratamiento tópico, como dijimos, iniciar antibióticos y esteroides de baja potencia. Recordar que estamos en un cuadro de inflamación, por lo tanto nos podemos ir podemos recurrir a corticoides de baja potencia o de superficie, como la fluorometanol, y también se han realizado estudios con inhibidores de calcio en urina que han demostrado algún tipo de efecto también. Respecto al efecto de los champús antibióticos, también se ha mostrado efecto. Se le puede explicar al paciente que no es necesario que compre el champú que viene preparado, sino que lo pueden hacer en casa, en una taza de agua hervida tibia, poner alrededor de 5 a 10 gotas de champú para bebé, igual higiénico, y con esa solución lavar al menos una vez por día las pestañas. Y la extracción mecánica que hablamos en caso de que nos presente psoriasis palpebral. Entonces, como puntos clave, como les decía, es importante recordarle al paciente que la blefaritis es una enfermedad ocular sin cura y que por lo tanto va a tener altos y bajos dependiendo de las estaciones del año, a lo que se dedique y del cuidado que el paciente le preste a esta alteración. La higiene palpebral aquí es clave. Esto es lo que nos va a mantener en cero siempre, y con lo que vamos a ir variando dependiendo de los factores ambientales que vayamos teniendo. ¿Qué rol cumplen los macrólidos, tanto sistémicos como tópicos? Tienen este efecto dual, es decir, el efecto antiinflamatorio y antibiótico, lo cual está probado que son bastante beneficiosos en patologías palpebrales. Y recordar siempre que los esteroides tópicos deben ser usados en caso de blefaritis en conjunto con antibióticos y la higiene palpebral. Esteroides aislados no va a tener ningún tipo de efecto en blefaritis. Y recordar al paciente que las medidas de higiene deben ir siempre al comienzo, seguido de los medicamentos y no al revés, porque los pacientes tienden a pensar que hay que, digamos, eliminar la infección antes de hacer la higiene, y esto debe ir todo lo contrario, higiene primero, después medicamentos y en conjunto. Eso es por la primera parte de esta presentación. Perfecto, doctora. Le damos muchas gracias por su clase. Excelente su presentación. Así que ahora vamos a dar
Por tanto, dicho esto, continuando con nuestra sesión, dejamos nuevamente con ustedes a la doctora Berríos para seguir con la clase de conjuntivitis. Doctora, le cedo la palabra. Sí, voy a tomar el último tramo de la plática anterior, que es obstrucción de vía lagrimal. Lo voy a hacer para que lo puedan tener completo. ¿Me escuchan mejor ahora, Pedro? Sí, doctora, mucho mejor. Y se ve bien también. Perfecto, perfecto. Entonces, en cuanto a la obstrucción de vía lagrimal, es importante saber que el sistema de drenaje consta de 2 puntos lagrimales al comienzo de la vía, los canalículos inferiores y superiores, que se unen en el canalículo común, llegando al saco lagrimal y luego al conducto nasolagrimal. Como vemos en la foto de la derecha, la válvula de Hasner, que es la inferior que conecta con el meato inferior, se debe abrir aproximadamente a la 8ª semana. Por lo general, esto no ocurre en aproximadamente el 70% de los recién nacidos. Ahora, es un hallazgo anatómico que es frecuente de encontrar, por lo tanto es importante saber que durante el primer mes que comenzamos a hacer el tratamiento puede abrirse de manera espontánea. Por lo tanto, no hay que necesariamente apurar este proceso. ¿De qué manera podemos diagnosticar una obstrucción de vía palpebral? Va a depender de los síntomas de los pacientes, y también es súper importante tener presente de que estas exploraciones de la vía no la podemos hacer en cuadros calientes, ya que podemos producir algún tipo de perforación, lesión en la vía y poder extender la infección en el caso de que ésta esté ocurriendo. Entonces, primero a mano izquierda tenemos la opción de, los pacientes que tienen obstrucción congénita causada por imperforación de la membrana de Hasner, podemos indicar primero masajes del saco lagrimal. Luego, si esto vemos que a partir del año o 2 años de vida esto no ha tenido éxito, podemos realizar bajo anestesia e intubación la apertura de los puntos lagrimales en conjunto con el masaje del saco lagrimal y la irrigación de solución salina. Esta irrigación bajo presión a través del canalículo inferior va a generar una dilatación de esta válvula, generando su apertura. Si esta maniobra no tiene éxito, se puede introducir una sonda flexible, conocida como sonda de Baumann, que es la foto que tenemos en el intermedio, y a través del canalículo inferior se empuja hacia adelante, el que va respetando, por supuesto, el camino anatómico hasta romper el bloqueo. Si el sistema de drenaje se irriga nuevamente con solución salina con fluoresceína, y se debe recolectar la tinción a nivel del meato inferior. Si la sonda no logra producir un pasaje óptimo a través de esta válvula, se puede intentar como último paso la intubación bicanalicular, que es la foto de la derecha. Acá es importante mencionar que el sistema de drenaje inferior es el que más se obstruye, ya que comunica, ¿cierto?, el saco lagrimal con el conducto nasolagrimal hasta las válvulas que les acabo de mencionar. Entonces, acá podemos ver una obstrucción del sistema de drenaje lagrimal y con una obstrucción completa del sistema de drenaje superior. También tenemos una obstrucción completa del drenaje a inferior. Y en la foto de la derecha podemos ver cuando estas obstrucciones generan una complicación mayor, como las de crisis crónicas, las cuales deben recurrir sí o sí a tratamiento quirúrgico. Acá vemos 2 formas de presentación
de la dacryocystitis aguda, que se pueden presentar con estos quistes a nivel del saco lagrimal, o bien en sus cuadros más avanzados con celulitis orbitaria, siendo cuadros muy graves y de manejo agudo. Entonces, importante en estos pacientes también tener precaución con el uso de corticoides. Recordemos que no es solamente un cuadro inflamatorio, sino que infeccioso detrás. Dependiendo el tipo del tamaño y el tiempo de evolución, derivar. Y vuelvo a recordar, no realizar este tipo de evaluaciones en un cuadro infeccioso agudo, y si la sospecha es de gravedad, derivar inmediatamente. Eso me había faltado comentarles. Ahora voy a seguir con conjuntivitis. ¿Está bien, Pedro? Perfecto, doctora. Continuamos. Continuamos entonces. Entonces, me pidieron hablar respecto a conjuntivitis, y la verdad que es un tema bastante amplio. Así que les quise traer ciertos tips importantes que no podemos dejar pasar a la hora de la evaluación de un paciente. Entonces acá les traje un flujograma que es bastante útil en la práctica diaria. Después Pedro les va a hacer llegar todo el material para que lo tengan. Lo importante en la conjuntivitis es evaluar el nivel de dolor del paciente, porque una lesión conjuntival se va a diferenciar de una lesión aislada versus una lesión conjuntival más una lesión corneal en el grado de dolor. Cuando está involucrada la córnea, necesariamente es un dolor insoportable. 10 de 10, lo más alto que el paciente les pueda manifestar, ustedes deben sospechar que la córnea está involucrada. Otro de los síntomas que el paciente les puede manifestar es visión borrosa o fotofobia. Si ustedes tienen cualquiera de estas tres opciones, deben sospechar de que no es solo una conjuntivitis, sino que están en presencia de una queratoconjuntivitis. Por lo tanto, deben derivar a ese paciente y no iniciar tratamiento tópico alguno, ya que no sabemos a ciencia cierta qué microorganismo está generando la lesión, y podemos empeorar el cuadro. Si solamente tenemos los síntomas mencionados y solamente tenemos descarga purulenta, aquí va a depender si está acompañado de prurito, del tipo de la descarga, pensando si es bacteriana, viral o de alguna otra etiología. ¿Okay? Pero lo más importante es descartar la presencia de alguna alteración en la córnea con estas preguntas. Otro punto importante a destacar es las diferencias gruesas entre las patologías de la conjuntiva, dependiendo del microorganismo causante. Lo más importante desde el punto de vista de las virales es el tipo de reacción conjuntival que presentan. Es característico de ellas la reacción folicular. El prurito en estos pacientes no es tan alto, y la descarga es más bien acuosa. El paciente refiere que le lagrimea muchísimo el ojo. Se puede presentar dentro de un cuadro de flu-like, por lo tanto el paciente puede presentar linfadenopatía, odinofagia, fiebre. En cuanto a las bacterianas y clamidia por su lado, es importante diferenciar aquí que las bacterianas son principalmente una alteración de tipo papilar. Esto yo solo lo menciono porque si ustedes no cuentan con lámpara de hendidura en ese momento para evaluar qué es lo más frecuente que les va a pasar, no van a poder distinguir si es folículo o papila. Ustedes se deben preocupar, digamos, de la parte de prurito hacia adelante para poder hacer la diferencia. Si están en presencia de una descarga purulenta, mucopurulenta o bien hiperpurulenta, sospechar una etiología bacteriana sin la presencia de fiebre o algún otro síntoma sistémico. Y un cuadro de clamidia, principalmente como lo vemos en los neonatos a través del canal de parto. Entonces, en cuanto a la conjuntivitis, tenemos
más o menos dos grandes ramas por cual dividirlo en cuanto a bacteriana y viral. Para su tratamiento tenemos algunas opciones. En cuanto a la etiología bacteriana, tenemos dos caminos, ya sea empírico o específico. Si estamos de general de zona, no contamos, como es la mayoría de nuestras realidades, con oftalmólogos cerca, podemos tener la opción de comenzar con un tratamiento empírico, no yéndonos a los de cuarta generación, fluoroquinolonas de cuarta generación, podemos comenzar por tobramicina sin corticoides. Si no estamos seguros de la integridad de la córnea, no usar corticoides. Si estamos en un contexto donde podemos tomar cultivo al paciente de una muestra y poder enviar a estudio, podemos saber el tipo de microorganismo, por lo tanto el tratamiento va a ser específico y por lo tanto mucho más efectivo. En cuanto al tratamiento para las conjuntivitis virales, van a ser netamente sintomáticos, es decir, dar tratamiento sistémico, podemos calmar el prurito con algún antihistamínico. Si el paciente presenta sensación de cuerpo extraño, podemos adicionar algún tipo de lubricante para que el parpadeo sea un poco más gentil, pero de igual manera estos cuadros se deben derivar. Una característica importante del cuadro de la etiología viral es que comienza unilateralmente. No podemos asumir que sea viral, pero es lo más frecuente que se presenta, y hay que tener mucho cuidado con la etiología viral porque es muy fácil de confundir con el estado inicial de la cantameba. Entonces no podemos iniciar esteroides en pacientes que estemos sospechando etiología viral, ameba o bacteriana con compromiso corneal. En cuanto a las conjuntivitis alérgicas, acá tenemos 4 cuadros principalmente que les quiero recordar. La conjuntivitis alérgica propiamente tal, en la que no se generan cambios proliferativos en la conjuntiva, que van a incluir a la conjuntivitis alérgica estacional, donde vamos a tener los síntomas según cada estación del año, y la conjuntivitis alérgica perenne, en cual el paciente va a referir que todo el año presenta los mismos síntomas. Luego tenemos la queratoconjuntivitis atópica, que es mucho más crónica y que puede ocurrir en pacientes que tengan síntomas o que estén cursando por dermatitis atópica. Por lo tanto, no olvidarnos de revisar el resto del cuerpo. Los síntomas principales de esta queratoconjuntivitis atópica van a ser el eczema, la inflamación de la conjuntiva como tal, y se acompaña de queratitis. Por lo tanto, pacientes con alteraciones dermatológicas, ojo rojo, no iniciar corticoides. Las lesiones corneales que pueden presentar estos pacientes es la típica lesión puntiforme superficial, que podemos valorar con una tinción de fluoresceína más un oftalmoscopio portátil, y podemos ver utilizando el filtro de luz azul la presencia de estos mini puntos a lo largo de la conjuntiva, y en la córnea se va a ver en el área interpalpebral. Generalmente la queratoconjuntivitis atópica no implica cambios proliferativos, pero algunas veces puede ir acompañado de papilas gigantes si es que el cuadro es muy severo. En cuanto a la queratoconjuntivitis primaveral o vernal, como también se le conoce, se caracteriza por cambios proliferativos en la conjuntiva, ya sea tarsal o limbar. Por lo tanto, si bien es en todas importante examinar en la conjuntiva tarsal, en esta principalmente es un paso que no podemos omitir, ya que si se fijan, la calidad de la conjuntiva cambia de lisa a rugosa. Si esto no lo detectamos en los niños, en ellos vamos a generar sí o sí algún tipo de ectasia corneal con el tiempo, ya que el simple hecho del mecanismo del parpadeo va a tallar la córnea, la va a ir adelgazando, generando una ectasia a posterior. Y por último, la conjuntivitis papilar gigante,
Es un cuadro característico en los usuarios de lentes de contacto, prótesis oculares o pacientes que han sido operados de alguna alteración oftalmológica y todavía presentan remanentes de sutura. Todo este efecto por irritación mecánica produce cambios proliferativos generando estas papilas que son mayores a 1 milímetro de diámetro, por eso se caracterizan como papilas gigantes. Entonces, ¿cómo podemos enfocar el tratamiento de las conjuntivitis? Es bastante útil esta pirámide invertida, ¿no? En las primeras etapas, lo que queremos atacar aquí es el prurito. En algunos pacientes que tienen coenfermedades podemos utilizar inmunosupresores, de manera tópica, y también podemos adicionar esteroides tópicos, pero como dice acá, en títulos bajos, es decir, corticoides de superficie como la fluorometolona. Ya para cuadros más avanzados, si el paciente no está generando una respuesta adecuada, podemos pasar al siguiente escalón de los esteroides en ungüento, adicionar inyecciones de esteroides o bien el tratamiento quirúrgico. Entonces acá les traigo algunos ejemplos. Por ejemplo, en Chile el Saditen, el Patanol están disponibles, no tengo conflictos de interés con ninguna marca, solo para que lo tengan presente las presentaciones. Pueden ser del 0,1 al 0,02%, y este es el primer escalón. Con esto deberíamos comenzar en caso de que el paciente esté cursando un cuadro de prurito sin ningún otro síntoma ya mencionado, y podemos probar, ya que acá no tenemos riesgo, digamos, de generar o empeorar el cuadro. En cuanto a los inmunosupresores locales, en Chile se encuentra el tacrolimus y la ciclosporina como Modusic lo podemos encontrar. Y esto también, junto con el anterior, lo podemos sumar en el tratamiento y lo podemos evaluar más o menos a las 3 o 4 semanas, esperar una respuesta en el paciente. ¿Qué pasa con las gotas de esteroide? Acabamos de menos a más, siempre comenzando por los de superficie como la fluorometolona, y después podemos ir escalando a dexametasona, betametasona o hidrocortisona según corresponda. El manejo inicial no debería pasar de la fluorometolona como corticoide de superficie. Todos los demás son recursos para cuadros con una mala evolución. Y las mismas presentaciones, pero en ungüento, también las podemos encontrar, y esto por lo general nosotros les indicamos en la noche, ya que al tener una consistencia oleosa, permanece mayor tiempo en la superficie ocular y por lo tanto el efecto es mayor. Eso en cuanto a la segunda parte, Pedro. Bueno, doctora, damos gracias nuevamente por su extraordinaria clase y por su explicación tan clara de los temas. Así que ahora daremos paso a 5 minutos de receso y nos volvemos con nuestra sesión. Dejamos nuevamente a la doctora Berríos para la última clase de esta sesión, la cual corresponde a enfermedades de la superficie ocular. Doctora, le cedo la palabra. El auditorio es todo suyo. Muchas gracias. Gracias. Confírmame, porfa, si me escuchan y se ve. Se ve y se escucha perfecto. Ya, súper bien. Bueno, entonces, para finalizar el módulo de superficie, mi objetivo de
traer en las siguientes diapositivas de síndrome de ojo seco es un poco traerles lo actualizado de esta patología, y un resumen, mini resumen de lo que es el DEUCE-2, que es el estudio que se realizó, que fue publicado en el año 2017 con los últimos resúmenes, digamos, de todos los reviews a nivel internacional, que conmemoró alrededor de 150, 200 oftalmólogos alrededor del mundo. Entonces es una patología muy grande para tratar de abordarla, pero hay ciertos aspectos que tenemos que aterrizar y que yo creo que les pueden ser útiles en la práctica diaria. Esto que está aquí es la definición actual de ojo seco. La vamos a ir analizando. Es una enfermedad multifactorial. Esto es un concepto nuevo, la nueva definición de la superficie ocular, que se caracteriza por una pérdida en la homeostasis de la película lagrimal y que va acompañada de síntomas oculares, en la que la inestabilidad, la hiperosmolaridad de la superficie ocular, inflamación y daño de la superficie y las anomalías transicionales desempeñan papeles etiológicos. Todo lo que está entre comillas es la definición actual de síndrome de ojo seco. Por lo tanto, no nos podemos quedar con el concepto antiguo de que es nada más una irritación, ojo rojo, o a veces lagrimeo del paciente. Entonces, les voy a ir presentando varios esquemas de este estudio y los vamos a ir analizando parte por parte. Primero, la clasificación de la enfermedad de ojo seco, que se realizó por este comité. En esta figura lo que se está tratando de interpretar es el algoritmo de decisión clínica cuando nos enfrentamos a un paciente con sospecha. Entonces, lo primero que hay que evaluar es los síntomas, si el paciente tiene o no tiene los síntomas, y en este momento identificar cuál de ellos el paciente presenta. Vamos a comenzar por los pacientes que son asintomáticos. De ellos, en el DEUCE-2 se definió con pacientes asintomáticos sin signo, un paciente que queda absolutamente fuera de la enfermedad de ojo seco, por lo tanto no requiere tratamiento. En esto hago énfasis porque es muy frecuente que por cualquier motivo, ya sea ojo rojo, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo constante, secreción acuosa, se le indique al paciente lubricantes, y eso no es correcto. El lubricante es un medicamento más, por lo tanto no lo debemos indicar si el paciente no tiene síntomas. Esto es un error que nosotros vemos bastante en la consulta, que llegan pacientes sobreinfectados al utilizar lubricantes, ya que muchos de ellos se venden sin receta en la farmacia. Entonces, ese punto sí lo quisiera recalcar. Un paciente que es asintomático y no presenta ningún signo clínico no debe utilizar lubricantes. Ahora, para los pacientes sintomáticos sin signos clínicos demostrables, no están comprendidos dentro del grupo de enfermedad de ojo seco, sino que se diferencian en la enfermedad preclínica de la superficie ocular o de dolor neuropático, que podemos obtener en estos pacientes por otros mecanismos que vamos a revisar. Si los pacientes presentan síntomas y además signos de enfermedad de superficie ocular, entramos en la parte de los cuestionarios que vamos a ver más adelante. Entonces, imagínense que hasta acá yo les acabo de resumir alrededor de 200 publicaciones al respecto a nivel, digamos, internacional, que forman este consenso. Entonces, anteriormente hablábamos de los pacientes con y sin ojo seco. Hoy hablamos de los pacientes normales, pacientes asintomáticos pero con signos,
pacientes sintomáticos con signos y los que no presentan signos. En base a esto tenemos 3 tipos y la nueva clasificación del ojo seco, que es acuodeficiente, que va a estar generado mayormente por la producción, una falta de producciones de la lágrima. Los pacientes con ojo seco evaporativo, en el cual tienen un índice de evaporación mucho más rápido de la lágrima, y el nuevo concepto que es mixto, es decir, pacientes que lamentablemente tienen los 2 componentes. En cuanto a la fisiopatología, este es un cuadro que los que estén interesados por el área oftalmológica se van a encontrar en todos lados con este esquema. Es el esquema que resume la fisiopatología del ojo seco. Y si se fijan acá, en el centro de este cuadro está la hiperosmolaridad de la lágrima. Entonces, la hiperosmolaridad de la lágrima genera un cuadro, genera el inicio de este círculo vicioso multifactorial. Entonces, vamos viendo, según horarios de reloj, antihorario, cómo es que esto va generando una cascada inflamatoria que se intenta, por ejemplo, acá, cuando generamos interleuquinas, mediadores inflamatorios, factores de necrosis tumoral alfa, se van generando síntomas y mayores parpadeo para tratar de compensar. Sin embargo, ¿qué genera esta compensación mecánica? Mayor irritación de la superficie ocular, por lo tanto, mayor inflamación y por ende una hiperosmolaridad en la lágrima. Que es lo que se traduce ahí como estrés de superficie. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen un aumento en la evaporación? Aquellos pacientes que presentan blefaritis, que desarrollan posteriormente orzuelo, chalazo, en todo lo que ya revisamos, tienen una lágrima de mala calidad, es decir, no tiene el componente grasoso suficiente para mantener la película lagrimal en la superficie ocular, por lo tanto esta se evapora con mayor facilidad. Al evaporarse con mayor facilidad, tenemos nuevamente una lágrima hiperosmolar. Otros cuadros también, por ejemplo, alergias, usuarios de lentes de contacto, el uso de preservantes. Acá es donde es importante recalcar lo que ya les mencioné de los lubricantes sin razón. No todos los lubricantes disponibles en el mercado, de hecho, la mayoría de ellos contienen en sus componentes preservantes. Estos, como vemos acá, generan una inestabilidad de la película lagrimal y nuevamente una lágrima hiperosmolar. Por lo tanto, no es solo un factor el que genera el ojo seco, sino que son múltiples factores que van a generar una lágrima hiperosmolar, ya sea por alta evaporación o bajo flujo. En cuanto a el tratamiento de la enfermedad de ojo seco, se proponen algunos tratamientos tópicos que pueden inducir o empeorar el cuadro de base. Esto es súper importante que todos los manejemos, porque hay pacientes que comienzan a presentar signos, no necesariamente síntomas, los cuales no los van a, digamos, anotar ellos mientras estén usando este tipo de medicamentos, pero que al hacer una exploración básica con un oftalmoscopio indirecto y la tinción, podemos detectar ciertos aspectos clínicos, como por ejemplo el defecto epitelial puntiforme en pacientes usuarios de los medicamentos de esta lista, y que por supuesto lo vemos frecuentemente en la consulta general. Por lo tanto es importante, y esto siempre lo preguntan harto, tener en consideración los medicamentos que empeoran o que desequilibran, digamos, el cuadro de la enfermedad de ojo seco. En cuanto a los medicamentos sistémicos, lo mismo, siempre tener presente a los pacientes que abusan de analgésicos, de anestesia
y los pacientes que deben tomar sus medicamentos por otras enfermedades sistémicas, advertirles que les va a generar o que les podría eventualmente generar algún cuadro de sequedad ocular. Sin embargo, hasta no presentar, como ya vimos, signos o síntomas, no debemos iniciar lubricante. Y acá les traigo este esquema que es la metodología de diagnóstico que propuso el subcomité del DIUS-2, en el cual examinó la evidencia de la investigación disponible de las pruebas que permiten cuantificar los síntomas de los pacientes, los trastornos visuales, cómo se encuentra la estabilidad de la película lagrimal, cómo está la osmolaridad de la lágrima, su volumen, y también tratar de cuantificar el daño presente en la superficie ocular. Por lo tanto, antes del diagnóstico, es importante excluir ciertas afecciones que pueden imitar a una enfermedad de ojo seco, y para eso tenemos las preguntas del triage, ¿no? ¿Qué tan severa es? ¿Cuánto tiempo lo presenta? ¿Cómo está la visión? ¿Se presenta en un ojo o en los dos ojos? ¿Está acompañado de secreción? ¿Es usuario de lentes de contacto? ¿Presenta alguna patología sistémica además? ¿Está tomando algún medicamento o se está poniendo alguna gota? Estas preguntas son claves para hacer el primer filtro, digamos, de los pacientes. A continuación, se deben complementar este filtro con los cuestionarios. Estos que ven acá, que es el Dry Eye Questionnaire, de 5 preguntas. Esta tiene traducción y está disponible gratuitamente en internet. Se realizan estas preguntas a los pacientes y puede ser el Dry Eye o el yeso, que también es otro cuestionario que está disponible para indicar si el paciente podría tener enfermedad de ojo seco. Con sus puntuaciones correspondientes, nosotros podríamos llegar a hacer un diagnóstico confirmatorio de la enfermedad. Si un paciente presenta los síntomas de enfermedad de ojo seco y ustedes no tienen disponibles estas pruebas que vemos acá, que se tienen que hacer después, como por ejemplo el time tear breakup, los molarity, todo eso, si ustedes no lo tienen presente, pueden decir que están en presencia de una enfermedad de ojo seco confirmado con los cuestionarios. ¿Ya? Eso es súper importante que lo sepan, porque pueden hacer una derivación mucho más contundente del cuadro. Y una vez que se ha confirmado la alteración, ya sea basándose en los cuestionarios o los test adicionales, los pacientes con resultados positivos se deben realizar algunas pruebas adicionales, pero esto ya es tarea del especialista para poder identificar el tipo de ojo seco en el que estamos inmersos, ¿no? ¿Cuáles son estos test específicos? Por ejemplo, la memomiografía, que es una especie de imagen que se toma a las glándulas de meibomio y se observa la apertura de su canal y la expresión de las mismas, y ver cómo están funcionando en cuanto a producción y evacuación de la producción de la lágrima. También tenemos la interferometría lipídica, la medición del volumen lagrimal, pero todas esas las tenemos que hacer con los equipos correspondientes. Entonces, esto está orientado a dos grandes motivos. El primero es identificar dónde se encuentra el origen de la enfermedad de ojo seco, si está comprometido el área de déficit de producción o exceso de evaporación, y luego está orientada a ver la gravedad con el fin de guiar el tratamiento. Y finalmente llegamos a el resumen. No se preocupen que Pedro les va a hacer llegar este material.
es unas recomendaciones que da el DIUS-2 para el tratamiento de los pacientes con enfermedad de ojo seco. Alguna de estas, por supuesto, que es tarea de nosotros darla, pero es importante que tengan el concepto grueso de que estos 4 pasos no son una regla. Es decir, como vimos, la enfermedad de ojo seco es una enfermedad multifactorial y todos los pacientes responden diferentes. ¿A qué me refiero con ello? Que la cantidad de lubricantes disponibles hoy en día en el mercado es infinita, y no necesariamente el lubricante que nosotros le indicamos al paciente es el que finalmente el paciente se siente más alivio. Entonces, una forma muy eficiente de valorar el lubricante es aprovechando las muestras médicas que puedan tener, porque aparte es un medicamento bastante caro, es ir probando, más o menos acercándonos al objetivo que nosotros queremos generar y que estamos buscando con el medicamento, el tipo de lubricante, probar en el paciente cómo le va, al menos por 2-3 semanas, cómo lo siente, si es que siente alivio, y si no, ir sumando o cambiando los lubricantes es una súper buena alternativa. Recordar por ahí que salen dentro de los pasos los corticoides. Si se recuerdan, en el círculo vicioso, uno de los pasos del ojo seco es la inflamación. Por lo tanto, tenemos que buscar en qué parte de este círculo estamos. Si estamos en algún componente de este círculo de la inflamación, por supuesto que podemos usar corticoides para el ojo seco. Como ya les he dicho, siempre comenzar con corticoides suaves, corticoides de superficie, los cuales nos van a ir dando las posibilidades de ir haciendo un tratamiento ascendente y escalado. Y a raíz de la patología de la enfermedad de ojo seco, me gustaría hablarles un poquito acerca del pterigion. Aquí les traje una foto característica del pterigion. ¿Qué es el pterigion? Es una proliferación fibrovascular. Esta va a ser la diferencia con la pingüécula. La pingüécula es una proliferación más que nada vascular del epitelio conjuntival y que se limita al área de la conjuntiva, no atraviesa el limbo corneal. Acá estamos en presencia de una alteración fibrovascular que atraviesa el limbo corneal, por lo tanto estamos frente a una alteración de las células madres del limbo corneal y que tiene distintos estadios. En el grado 1 es muy fácil de confundir con la pingüécula porque la alteración no traspasa el limbo. ¿Okay? Por lo general, estos pacientes se quejan de ojo rojo estacional o después que estuvieron expuestos a mucho calor, pero con un cuadro corto de lubricante cede, ¿no? El grado 2, grado 3 va a depender qué tanto atraviesa el limbo. El grado 2 atraviesa no más de 2 milímetros y el grado 3 más de 2 milímetros desde el limbo hasta el centro de la córnea. Y estos pacientes ya empiezan a presentar, además de los síntomas de irritación, de sensación de cuerpo extraño, empiezan a presentar cambios visuales, ya que el pterigion tracciona la córnea y eso genera un grado de astigmatismo que genera una distorsión en la visión. Y por último, el grado 4, que obstruye el eje visual, por lo tanto el paciente, más que la cosa, digamos, sintomática, es la cuestión funcional lo que a este paciente le molesta, ya que tiene gran pérdida del campo visual, una gran pérdida del campo visual. Y estas fotos se las puse acá porque para mí como especialista en córnea es súper importante que se lleven este concepto con ustedes. La foto de la izquierda es un pterigion y la foto de la derecha es una neoplasia de superficie.
Por lo tanto, no debemos pensar que todo pterigion, que toda alteración conjuntival es simplemente una pinécula o un pterigion. Por lo tanto, esta patología es de manejo de especialista. Se debe hacer el descarte preciso, para eso utilizamos una tomografía de coherencia óptica de segmento anterior, analizando los distintos cortes de la capa de la córnea para ver qué tan profundo está la lesión, y con una simple imagen podemos acercarnos hoy en día con la tecnología a descartar si estamos en presencia de una tumoración benigna o de una tumoración maligna. Por lo tanto, siempre que vean una lesión fibroconjuntival, fibrovascular, perdón, en la superficie ocular, derivar con el especialista. Y cortito del tratamiento del pterigion, tenemos dos opciones: médico-quirúrgico. El tratamiento médico va a estar reservado principalmente al grado 1, grado 2. Se recomienda en estos pacientes usar lubricante de manera permanente, es decir, siempre, todos los días, al menos 3 veces por día. Y si el pterigion se encuentra inflamado, asociar un cuadro corto de esteroides de superficie. Para los grados 3, 4, o bien en estadios primarios, si el paciente presenta síntomas o el paciente se lo desea operar, es posible realizar la cirugía. Ahora, siempre se recomienda operar pterigion grado 3 o más, ya que existe la posibilidad de recidiva. Por lo tanto, el paciente debe saber que si se va a someter a una cirugía, puede regresar. Por lo tanto, si no es mayor el beneficio que el riesgo, no es mejor tocar el ojo. Aquí les dejo la bibliografía y ahora quedo atenta a las preguntas que tengan. Bueno, doctora, muchas gracias. Damos por finalizadas las magistrales clases realizadas por usted el día de hoy. Como equipo organizador, le expresamos nuestro más sincero agradecimiento por su excelente exposición y por la entrega de su gran experiencia en el manejo de las patologías tratadas. Además, destacamos su buena disposición, ya que estando actualmente usted en la India, aceptó participar de todas maneras en nuestro curso. Muchísimas gracias, doctora. Ahora continuaremos con la ronda de preguntas, las cuales fueron seleccionadas en el chat de Zoom durante esta sesión. Tenemos un gran número de preguntas seleccionadas, así que vamos a comenzar con las preguntas realizadas durante la primera clase, ¿ya? Relacionada al tema de patología palpebral y orbital. Entonces, comenzamos con la primera pregunta. Dice así: en contexto de orzuelo o chalacio, ¿en qué situaciones se debe derivar a especialista? Bueno, eso se los puse ahí, pero lo podemos recalcar. ¿Me ven, cierto? Sí, me escuchas bien. Se escucha bien, pero no la vemos. Ah, bueno. Bueno, el orzuelo va a depender la derivación. ¿Cómo me gusta a mí dividir la derivación del orzuelo? Es según edad y tamaño. Por ejemplo, si les llega un niño con un orzuelo de gran tamaño que está obstruyendo el eje visual, ese paciente lo deben derivar, ya que por lo general el menor, cuando presenta una obstrucción del eje visual, puede generar con el tiempo una alteración en la maduración de la visión. Por lo tanto, ese orzuelo se debe operar. No podemos darnos la chance de tratarlo 15 o 20 días y esperar que ese cuadro baje. Si la lesión es menor, podemos iniciar con el tratamiento inicial que les comenté e intentar ver si es que cede, ¿no? El chalacio siempre lo tienen que derivar, porque la mayoría de las veces el tratamiento es quirúrgico, y cuando el paciente consulta con un chalacio ya lleva por lo menos una semana con el cuadro o más.
Entonces esto ya está generando abrasión en la superficie ocular, daño colateral en la córnea, por lo tanto eso por lo general se les da un tratamiento en paralelo o previo a la cirugía que va a ocurrir prontamente. Pero el chalacio se debe derivar porque por lo general va a terminar en cirugía. Perfecto, doctora. Seguimos con la pregunta número 2 de la primera clase. Dice así, ¿qué antibióticos tópicos se pueden utilizar en un orzuelo? ¿Se recomienda el uso de macrólidos tópicos? ¿Cuál sería el más adecuado, dosis y frecuencia? Ok. Sí, para orzuelo y chalación, a mí me gusta comenzar con tobramicina, ciprofloxacino, no ir más allá con fluoroquinolonas de cuarta generación. Podemos comenzar con una tobramicina o ciprofloxacino 4 o 3 veces al día, una gota 3 o 4 veces al día, con eso podemos partir. ¿Se pueden utilizar macrólidos tópicos? Sí, es una alternativa que está aprobada. La tobramicina tópica se puede utilizar, pero no me gusta como primera opción. Por lo general utilizamos macrólidos en contexto de orzuelos o en el postoperatorio de vía sistémica. ¿Por qué? Porque algunos de ellos presentan una reacción irritativa en la superficie ocular, por lo tanto no son de primera elección, lo mismo que la gentamicina, que vemos mucho que se deja en medicina general, también por su costo, ¿no? La gentamicina tiene un costo más bajo que las otras dos que les menciono, por lo tanto es de más fácil acceso, pero no nos gusta tanto porque por lo general irrita mucho. Entonces, Tobra o Cipro son una súper buena opción. Perfecto, doctora. Agregamos una pregunta a la ya realizada que nos acaban de escribir. Preguntan el cloranfenicol, que se encuentra disponible en AP. ¿Se recomienda? Perdón, se me cortó. Sí, preguntan por el cloranfenicol, en relación a la misma pregunta anterior, que se encuentra disponible en Lo APS. mismo. ¿Se recomienda? Como te digo, me pasa lo mismo que con la gentamicina. Son alternativas que están a la mano, más económicas. Si no tenemos otra opción y tenemos un niño que está cursando o un adulto que lamentablemente no puede acceder a otro tipo de medicamento, hay que recurrir a ellas, pero no son las mejores opciones porque son epiteliotóxicas, es decir, después de un cierto tiempo, alrededor de los cuarto o quinto día, generan una reacción en la superficie ocular irritativa, entonces el paciente cambia la infección por la irritación, entonces finalmente perpetuamos el cuadro. Perfecto, doctora. Seguimos con la siguiente pregunta. Dice así, ¿cuáles son los microorganismos más comunes en el orzuelo? De piel, Staphylococcus aureus, los mismos de piel, son los más frecuentes. Perfecto. Seguimos con la cuarta pregunta de la primera clase. Dice así, ¿la crema amarilla es efectiva para el tratamiento del orzuelo? La crema amarilla está dentro del mismo ámbito del anillo caliente, de la bolsita de té. Tiene un cierto efecto colateral, pero no es el tratamiento que es de elección, porque puede generar una sobreinfección del cuadro, por lo tanto no se considera como tratamiento para esta patología. Perfecto, doctora. Seguimos. La siguiente pregunta dice así, ¿qué antibiótico tópico y en qué dosis se indica en blefaritis? Y además, ¿cómo se indica la higiene? Sí. Perdona, ¿y además la segunda parte? Preguntan cómo se indica la higiene de la blefaritis. Oh, ya, ok. Entonces, en contexto de blefaritis,
Eh, los de elección son los antibióticos que nosotros les llamamos mixtos, es decir, que tienen algún tipo de esteroide incorporado. Tobramicina, dexametasona, ciprofloxacino, dexametasona, y la dosis por lo general es de 4 a 3 veces por día de manera inicial, ¿ya? Esos son como los de elección. Nunca escalar tanto porque son microorganismos de superficie, por lo tanto no estamos en contexto de una super infección profunda, entonces tenemos que ir de a poquito. Y la limpieza de pestañas, tienes dos alternativas. Una es la comercial, la que venden preparada, que viene el champú listo con un dispensador y viene con sus gasas para aplicar. En casa pueden hacer lo mismo, agua hervida tibia en una taza, poner alrededor de 5 a 10 gotitas de champú de bebé, y con esta solución mojar, embeber en esta solución gasa, no algodón, porque el algodón cuando se moja pierde fricción. Entonces lo que nosotros justamente queremos es hacer un mecanismo abrasivo sobre la superficie de la pestaña. Entonces, esta gasa impregnada en esta solución la pasamos en la base de la pestaña haciendo la limpieza y luego removiendo el excedente con agua limpia. Perfecto, doctora. Seguimos con la sexta pregunta de la primera clase. Preguntan, ¿cómo se puede diferenciar si la blefaritis es por Demodex parásito? Demodex, sí. Lo ideal es verlo por microscopía. Ese es el cuadro confirmatorio, ¿no? Se toma una muestra y se envía al laboratorio. Clínicamente lo podemos diferenciar por los collaretes. Una de las fotos que les mostré son estas caspas densas que van generando justamente como unas perlas, ¿no? Y esas se van uniendo y va formando un collarete de Demodex, digamos, en el inicio de la pestaña. A simple vista no lo podemos confirmar, pero un signo clínico es el collarete en la pestaña. Perfecto, doctora. Continuamos con la última pregunta de la primera clase, que dice así. ¿La blefaritis es una enfermedad principalmente inflamatoria o infecciosa? No sé qué le sé si pasa al alcanzó a internet. escuchar la última pregunta, se la repito. La última pregunta de la primera clase dice así. ¿La blefaritis es una enfermedad principalmente inflamatoria o infecciosa? Ahora sí, ¿cuál fue la pregunta? Sí, se la repito, ¿me escucha? Sí. Ya. La última pregunta de la primera clase dice así. ¿La blefaritis es una enfermedad principalmente inflamatoria o infecciosa? Mm. Doctora, ¿nos escucha? Te escucho, pero se corta. Ahora, Y ahora te escucho yo. ya. Le repito la pregunta. ¿La blefaritis es una enfermedad principalmente inflamatoria Dale. o infecciosa?
Estamos teniendo problemas técnicos con la conexión de la doctora. Esperamos retomar enseguida. Pedro. ¿Doctora? ¿Doctora? Dale. La pregunta dice así: ¿la blefaritis es una enfermedad principalmente inflamatoria o infecciosa? Es mixta, dependiendo de dónde esté la alteración de la blefaritis, es si va a estar más orientada a inflamación o infección. Si tenemos una blefaritis de tipo marginal o posterior, la mayoría de las veces es un cuadro más infeccioso que inflamatorio. La blefaritis anterior, por lo general, es más inflamatoria. Perfecto, doctora. Continuamos con las preguntas de la segunda clase, relacionadas al tema de conjuntivitis. La primera pregunta dice así: ¿a dónde se deriva la queratoconjuntivitis? ¿Al poli de oftalmología o servicio de urgencia? Buena pregunta, porque no todos tendría que ser un servicio de urgencia con oftalmólogo idealmente. Ahora, en algunos hospitales tienen el poli de choque, que funciona como urgencia, ¿no? Entonces, si esa es la opción, yo creo que es la más adecuada. Si es que no tienen poli, digamos, disponible a la brevedad para una queratoconjuntivitis, definitivamente que tiene que ser la urgencia. Que tenga oftalmólogo de llamado o lo que sea. Perfecto, doctora. Continuamos con la segunda pregunta de la segunda clase. Dice así: ¿cuál es el tratamiento de elección para la dacriocistitis? ¿Antibiótico de elección? El tratamiento de elección son las cefalosporinas o bien amoxicilina, amoxiclavulánico. La dosis de 500 miligramos cada 8 o 12 horas es lo ideal, y si es que pesquisamos, estamos sospechando de esto, es con lo que deberíamos iniciar para derivar al paciente. Perfecto, doctora. Continuamos con la siguiente pregunta de la segunda clase. Dice así: prurito en un solo ojo, de 4 meses de evolución, sin cambios conjuntivales, ni atopia, secreción, ni fotofobia, solo prurito. ¿A qué se podría orientar el cuadro? Okay. Un cuadro de prurito unilateral puede estar en contexto de un ojo seco unilateral por una alteración que se conoce como enfermedad de Tyson. La enfermedad de Tyson puede generarse en pacientes con disfunción tiroidea y que pueden presentar también déficit de disfunción limbal superior. Cualquier irregularidad en la superficie ocular que no permita un parpadeo completo y por lo tanto una lubricación completa puede generar una alteración de prurito sin necesariamente tener una infección detrás. Súper, doctora. Seguimos con la última pregunta de la segunda clase. Dice así: ¿se recomienda el oftabiótico para la conjuntivitis? Volvemos a lo mismo, el oftabiótico es lo que tenemos más a la mano, pero si me preguntas a mí no me gusta, no me gusta por los mismos motivos que conversamos. Perfecto, doctora. Seguimos con las preguntas de la tercera clase relacionada al tema de enfermedades de la superficie ocular. La primera pregunta dice así: ¿todos los lubricantes pueden favorecer las infecciones? En medicina no todo es nada ni todo es siempre, pero tienen que recordar que la mayoría de los lubricantes tienen un componente
de azúcar en sus compuestos. Por lo tanto, si no se usa de la manera adecuada y además el paciente cursa con un cuadro de ojo seco, que eso ya predispone a infección, sumándolo a un mal uso de lubricante, por supuesto que la mayoría de los lubricantes sí pueden generar sobreinfección. Pero no es de regla que todos. Eso no es una respuesta que se pueda dar. Perfecto, se entiende. Seguimos. La segunda pregunta de la tercera clase dice así: como médicos generales, ¿qué indicamos y hasta dónde llegamos en un paciente con síndrome de ojo seco? Ok. Como les mostré en el esquema, ese es el objetivo del USE-2, dar los primeros pasos en un paciente que está en contexto de ojos secos. Si ya lo pudimos confirmar con alguno de los test, hicimos primero el triage, luego hicimos los cuestionarios, hasta ahí podemos tener un diagnóstico confirmatorio. Ahí podemos identificar el tipo de ojo seco e iniciar lubricante. Un lubricante que es estándar son los que están a base de hialuronato de sodio. Con eso se van a la segura. Es un lubricante que no tiene mayores reacciones adversas a los pacientes. Por lo general, en la población chilena va muy bien por el tipo de ojo seco que nosotros tenemos, pero no deben esperar que el paciente, digamos, concluya su tratamiento para derivarlo. Si ustedes confirmaron ojo seco, pueden dar un tratamiento inicial y luego derivar, porque hay que hacer después los test específicos para determinar cuál tipo de ojo seco es y si hay algo multifactorial, si hay una enfermedad autoinmune detrás que hay que tratar con reumatólogo, alguna enfermedad dermatológica con dermatólogo, etc. Entonces el paso yo creo que inicial es dejar el lubricante. Si tienen algunos sin preservantes, mucho mejor aún, pero considero que hasta ahí sería un paso suficiente. Súper, doctora. Siguiendo con el tema de ojo seco, pregunta: ¿qué enfermedades autoinmunes podrían generar ojo seco? Ese es otro tema muy grande. Pero tenemos la artritis reumatoide, enfermedad de Sjögren, lupus, enfermedad de injerto contra huésped, infinidad. Perfecto. Seguimos con la última pregunta de ojo seco. Dice así: ¿cuál es el lubricante más recomendado y frecuencia para síndrome de ojo seco? Sí, el que te comenté, el que anda mejor, son los que son a base de hialuronato de sodio al 0.02%. Perdón. Y lo ideal, lo mínimo es dejarlo 3 veces por día, mañana, tarde y noche. Pacientes que son usuarios de que trabajan con pantallas, siempre nosotros les recomendamos estarse refrescando cada 2-3 horas, reforzando el lubricante. Perfecto, doctora. Finalizamos la ronda de preguntas con la pregunta relacionada al tema de terigio. La primera dice así: ¿cómo se puede reducir el riesgo de recidiva en terigio luego de la resolución quirúrgica? Excelente pregunta. En los pacientes postoperados de terigio, dejar lubricante de uso permanente. Se le indica al paciente que use siempre protección solar cada vez que se exponga al sol, básicamente cuando salga a la calle, esté nublado o no, utilizar lentes de sol, y si es que puede además algún tipo de bloqueo con gorro, etcétera, ¿no? Medidas, digamos, físicas que se deben tomar: lubricante, lentes de sol y algún otro medida física para protección solar. Todas esas tres van orientadas a una menor irritación mecánica y evitar el principal factor de riesgo de
del terigion, que es el factor solar. Súper, doctora. Finalizamos con la última pregunta de nuestra ronda de preguntas, que dice así: ¿es la neoplasia de superficie ocular una enfermedad de rápido crecimiento? ¿Se indica, al igual que en pterigion, el evitar la exposición a rayos ultravioletas? Ya. No es de rápido crecimiento, no sé específicamente a cuánto se están refiriendo, pero sí es importante tener en consideración que crece. Entonces, el terigion, por lo general, los pacientes, cuando tú ves un paciente con terigion que llega a la consulta y tú le preguntas de cuándo lo tiene, el paciente te dice, hace mucho rato, no me crece, no me molesta, está siempre igual. Ese es, de seguro es un terigion, ¿no? Que no quiere decir que no haya que derivarlo para descartar. Pero una característica importante en las neoplasias es que evolucionan, cambian de color. El paciente te dice, antes tenía, esto estaba blanco, ahora tiene un puntito negro, está de mayor tamaño, o sea, va cambiando su forma y su tamaño. Así que si tenemos una lesión proliferativa o fibrosa en la superficie ocular con cambios, eso hay que descartar sí o sí que sea tumoral maligno. ¿Y cuál era la otra? Exposición solar. Claro, o sea, recordemos que la alteración de los tumores de la superficie ocular van a estar localizados principalmente en la zona del limbo de la córnea, y acá es donde se encuentran las células madres. Por lo tanto, una exposición solar puede generar que la recuperación de ese paciente, porque ese paciente va a cirugía sí o sí, la recuperación sea no tan favorable como esperamos. Sí, el sol siempre hay que evitarlo, para todo. Perfecto, doctora. Muchas gracias por sus respuestas a las múltiples preguntas realizadas durante la sesión. Así que damos por terminada la ronda de preguntas y le agradecemos infinitamente por su tiempo y dedicación. Antes de finalizar la sesión de hoy, quisiéramos entregarle nuevamente la palabra a usted para que nos pueda dar sus últimos comentarios. Bueno, por mi parte, agradecerles la invitación, felicitarles a ustedes por la iniciativa. Encuentro que estas oportunidades no todos las generan y no todos las aprovechan. No somos muy fanáticos, digamos, de los cursos, pero creo que hacerlos más interactivos desde la casa se hace mucho más fácil para que todos se puedan conectar. Lamentablemente nos tocó comenzar en un día feriado, pero quizás algunos lo están viendo ahí desde la cama, con un café rico, disfrutando y tratando de aprender un poco más. Y felicitarlos nuevamente a ustedes por el esfuerzo, se valora mucho, sigan así, ese es el camino que tienen que seguir. Y bueno, no les dejé mi contacto, pero ahí Pedro les puede pasar mi correo y en las redes sociales donde tenemos información disponible por si lo que necesiten. Perfecto, doctora. Muchas gracias por sus palabras. Así que también agradecemos a todos nuestros colaboradores por su ayuda y a los asistentes por su participación el día de hoy. Así que finalizamos la sesión de hoy y nos vemos el miércoles 3 de noviembre a las 19 horas, hora chilena, para la sesión número 2 del módulo de oftalmología. Así que muchas gracias y buenas tardes. Chao, chao.